la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer del versículo 2 al 10. Dice así la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis que cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Y de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis a los ídolos, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Están realmente convertidos todos los evangélicos? Esta es la pregunta que nos podemos hacer. Más de 60 millones de norteamericanos afirmaron haber tenido una experiencia de conversión personal. Un porcentaje muy importante, extraordinariamente alto de estadounidenses dijeron que creían, en una encuesta, que creían que la Biblia era la palabra de Dios. Como vemos, lo que esta encuesta nos dice es que no somos tan píos, no somos tan, o al menos en este caso, muchos de los evangélicos de Estados Unidos, ¿no? Pero se puede aplicar también a nuestro país. A los evangélicos no hace mucho tiempo nos gustaba llevar nuestras Biblias al culto, a nuestra iglesia. Íbamos por la calle con ella, ¿verdad? Era sinónimo, se nos conocía como los hombres y las mujeres del libro. Hoy apenas la llevamos. Procuramos tener en nuestro asiento o en nuestra iglesia un original de la palabra de Dios que cogemos y aquello se perdió. El contenido de la
escritura, hermano y hermana, en la mayoría de los casos se reduce a versículos marcados que alguna vez nos impresionó. Sobre la historia del cristianismo, la gran mayoría de los evangélicos, no solamente norteamericanos, sino podría ser españoles o de otro país, la gran mayoría de los que se declaran evangélicos desconocen la historia del cristianismo bíblico. Como consecuencia, tenemos o existe un problema de identidad. Y sobre la teología clásica, ¿qué podemos decir? No hay ningún interés. Nosotros solemos decir que en la Biblia lo tengo todo. Todo. ¿Para qué? ¿Qué me importa el pasado? El problema es que tenemos un problema, permitidme la repetición, un problema de identidad. Lo más lacerante es que muchos se declaran cristianos bíblicos, poco o nada saben sobre los valores de la civilización occidental y la influencia ejercida por las escrituras en muchos países de Europa y de América. Tenemos un problema de identidad. Somos pocos aquí, pero somos grandes. Los que nos precedieron cambiaron el mundo, cambiaron la cultura, cambiaron las formas, porque la fe cambió todos los parámetros que en el siglo XVI tenían los europeos y posteriormente los cristianos en todo el mundo. Por eso, hermano y hermana, continuando esta introducción, en algunos temas como el aborto, en países como los Estados Unidos, las estadísticas sugieren que la diferencia entre el comportamiento de cristianos evangélicos y los que no son es insignificante. Hay poca diferencia entre los que no son y entre los que son, desgraciadamente. El estudio continúa hablándonos de cosas que no es el objeto de esta predicación, pero es importante que lo sepamos. En cuanto al testimonio de los evangélicos, el estudio dice que en el entorno familiar y social tiene poca diferencia o ninguna con respecto a la vida y al testimonio hacia los vecinos y familiares. Por eso es importante pensar en esto también. Esto forma parte de nuestro testimonio, del testimonio que debemos y tenemos que dar ante el mundo que nos rodea. La conversión debe ser una conversión auténtica. La conversión auténtica es esencialmente un volvernos, un retornar, mejor dicho, a Dios. Volvernos a Dios, de la vida pasada, volvernos a Dios y rechazar toda clase de idolatría. Y no solamente en las procesiones o en las imágenes. Tenemos algo más que imágenes muchas veces, que son formas que no nos damos cuenta de idolatría. ¿Por qué? Porque esas formas, ese medir nuestra fe,
ese ausentarnos de orar al Señor, de venir a la iglesia, de adorar a Dios, no está totalmente ligado con aquello que también son formas de idolatría. Primero yo, segundo yo, y se queda algo para mí. Eso es idolatría propia de nosotros mismos. Eso también no solamente nos separa de la iglesia y de Dios, sino también de los hermanos. Por eso hay tantas divisiones en nuestras iglesias, tantos malos entendidos. ¿Cómo podemos romper el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Cómo romper? ¿Hemos pensado en algún momento? ¿Hemos pensado qué significa esto? Eso también nos separa de Dios. Se trata, hermano y hermana, de estar convertido en ese proceso de santificación que llevamos desde el mismo instante que conocimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Se trata de dar un giro radical. Ninguno de nosotros, ni yo, ni el pastor, ninguno de nosotros o de vosotros ha conseguido llegar al límite, a la altura máxima. Muchas veces, muchos creyentes, muchos de nosotros, yo mismo, tú mismo, estamos constriñendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante dar ese giro radical en nuestra vida espiritual y también humana. Debemos cambiar el curso de nuestra vida. La vida cristiana, hermano y hermana, es un continuo cambiar de camino a la dirección y volver a la dirección que nos marca las Sagradas Escrituras, buscando día tras día la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres tú para mí? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mi hermano y mi hermana? Nosotros, la iglesia, es un conjunto de personas que se unen en una sola fe, en un solo compromiso de llevar la palabra de Dios, no solamente con folletos, que sí, sino con nuestro testimonio, con nuestra vida. Comporta, hermano y hermana, en todos los casos siempre es lo que dice la Escritura. Es un continuo dejar la vana manera de vivir y coger esa idea bíblica de proseguir siempre hacia adelante. Debemos ir hacia adelante, buscando el camino de la santificación. Porque sin santificación nadie verá a Dios. Significa también la renuncia a nuestro estilo de vida en muchos casos, a nuestro estilo de vida mundano, que no casa con nuestra profesión de fe. Se trata de un compromiso con la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no hablamos del local, hablamos de cada uno de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Para volvernos al Dios vivo y verdadero, sometiéndonos a su voluntad y comprometiéndonos a vivir esa conversión que en un día determinado de nuestra vida cambió nuestra manera de sentir y de pensar, y que nos unió
a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Y ahí está trabajando constantemente para cambiarnos, para cambiar las cosas en nuestras vidas, porque sin santificación, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Por eso nos tenemos, repito nuevamente, que someter a su voluntad. Nos tenemos que comprometer a vivir esa conversión. No aquel primer día, sino esa conversión genuina, la única que salva. La conversión nos introduce en una nueva relación con Dios. Nos introduce y nos lleva a adorar a nuestro Padre amoroso, y con Jesucristo, a nuestro Señor legítimo. Es nuestro Señor legítimo porque murió, porque sufrió, porque resucitó, para la gloria de Dios, Padre y Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios, Padre y Espíritu Santo, por amor de ti y de mí. No hay un amor tan grande, hay un cántico. Es el amor que sobrepuja todo entendimiento. Por eso, no solamente podemos decir, hermano, yo estoy convertido, sino vivir esa conversión. Es tener una nueva orientación. Antes vivíamos en el mundo de espaldas. El creyente verdadero vive de cara a Él, a su Señor. Una fe sin conversión, sin cambio, no trae salvación. Es religión evangélica, si queremos llamarla así, nada más. Ese tipo de religión, esa manera de entender la espiritualidad, no nos introduce en el camino de nuestra restauración, ni en el perdón. En la palabra de Dios no hay fe auténtica sin conversión. Tiene que haber conversión. No se trata que no pequemos, que pecamos y mucho. No se trata de nuestras ausencias, muchas veces las tenemos todos. Se trata de buscar el rostro de Dios. No hay, pues, repito, fe auténtica sin la conversión. La conversión sin arrepentimiento, ¿cuántas veces pecamos en un día? ¿Y cuántas veces nosotros nos arrepentimos? Miramos, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces ha tenido esta frase olvidada en ti? Yo mismo también, muchas veces. ¿Se me ha olvidado? No tenía quizá ningún interés, porque mi vida estaba en otra historia, en otras cosas. Por eso, el anuncio del Evangelio, de los Evangelios, empieza con una seria llamada al arrepentimiento, mi hermano. Quisiera que me comprendieras y que esto lo llevases en tu corazón día tras día, cada vez que peques, que te des cuenta, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Te arrepientas. Señor, perdóname. Le he hecho daño a mi hermano y a mi hermana. Le he hecho daño a las personas que más quiero. He tratado de hacer aquello que debía y no lo he hecho. He cargado mis cosas hacia otras personas. El Evangelio, repito, todos ellos empiezan con una llamada al arrepentimiento. Por eso es necesario volver a los antiguos caminos de los que habla la Escritura. Necesitamos que tú y yo, todos nosotros, volver a predicar el Evangelio de Cristo.
Que cuando leemos las Escrituras nos hablan a nuestro corazón. Es el Evangelio, es la buena noticia que tenemos, que nos habla de dos cosas importantes, y las estoy repitiendo a conciencia, porque es importante. Nos habla de arrepentimiento y fe. Por eso, demasiadas veces hoy en día se predica un evangelio que trata de gustar a las personas. Hay muchos evangelistas en cualquier parte del mundo que le interesa que la gente en grandes campañas se predique un evangelio que guste, un evangelio que anime a los oyentes, pero nosotros no podemos, como cristianos evangélicos, vivir la fe sin la conversión. Un evangelio light y descafeinado no nos ayuda a nada y nos lleva hacia la nada. Ese es un evangelio que gusta a la carne, que conduce a Dios sabe dónde, en el mejor de los casos, produce creyentes raquíticos y falto de compromiso. Pero no olvidemos que Satanás es un creyente, ¿o no? ¿Es un creyente o no? ¿Cree en Dios? ¿Es un creyente o no? ¿Vivió? ¿Fue el ángel de luz? Con falta de compromiso, estamos en una situación de fuera de juego. El ser humano necesita, tú, yo, reconciliarnos con Dios día tras día. No un día determinado. Necesitamos, hermano y hermana, reconciliarnos con Dios. Vivir esa conversión auténtica. Muchos, dice la Escritura, se salvarán como por fuego. En el último instante, en el último hálito de vida, hermano y hermana. Han sido cristianos, han sido por la pura gracia de Dios convertidos, cambiados, pero no han vivido la fe. Y en muchos casos ni siquiera la religión. Necesitamos, pues, reconciliarnos con Dios, porque esa es la verdadera conversión, es la conversión auténtica, es el medio por el cual llegamos a formar parte de la Iglesia de Dios, no de la Iglesia de aquí, de Vélez Málaga o de Torremolinos, no, y sí también, sino de la Iglesia universal. Llegamos a formar parte de esa Iglesia universal, que la componen aquellos que fueron alcanzados por Jesús de Nazaret, que cambiaron sus vidas. Por eso, a partir de la conversión, cuando se produce en el creyente, en ese momento se produce en el creyente la obra del Espíritu Santo, transformando todos los parámetros que teníamos antes. Muchos he dicho que se salvarán por fuego, pero son personas que no han vivido su fe, que han vivido peor que el mundo, que han sido peores personas, peores vecinos, peores religiosos, pero el Señor, hasta ese último momento, ninguna de mis ovejas se perderá, ninguna. A partir de la conversión somos libres en Cristo, hermano. Somos libres. Por eso, en ese momento de conversión, se produce la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, como leíamos en los versículos 5 y 6. Pues nuestro Evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente. No es un evangelio que ha llegado porque alguien ha predicado o ha leído la Escritura. No llegó a vosotros, dice el apóstol, en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis, dice
continúa este texto, el versículo 5. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros, con llanto, con amargura, con persecuciones y hasta con muertes. Clama estos hombres de Dios, los apóstoles. No llegó el Evangelio a nuestras manos por voluntad de nadie, ni porque fuésemos tú o yo diferente a los demás, sino que llegó el Evangelio a nuestras vidas, a nuestras manos y a nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Hermano, es importante, por el poder del Espíritu Santo que nos cambió, a pesar de ser como somos, que nos está ayudando, a veces sin darnos cuenta, a hacer de nosotros vasos de gloria para Dios. No llegó a nuestras manos por la voluntad humana, repito nuevamente, ni porque fuésemos nosotros, repito, es importante que se nos quede el concepto en nuestro corazón, no en nuestro corazón, en nuestro corazón, porque fuésemos diferentes a los demás, repito, sino por el poder del Espíritu Santo. Fue, como dice la Escritura, fue también el sacrificio y ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario eras tú y era yo. Estábamos nosotros allí, en el corazón, en el Espíritu de Jesucristo. Te conoció y te amó. Y ninguna de mis ovejas se perderá. Ninguna de ellas. Por muy lejanos que estemos de Él, Él nos traerá. Como el buen pastor, dejará las 99, irá a acogerte y cargará sobre tus hombros. Y te ayudará. Y te amará por más y más cada día. Porque la Escritura nos dice, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Por eso, a pesar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a pesar del martirio, Él fue más que vencedor. Por eso nosotros, los cristianos, las personas que en su vida han recibido y han sentido y han vivido el milagro de la conversión en sus vidas, ¿sabe lo que estoy diciendo? Puede ocurrir que la iglesia local nos permita ser miembros de la iglesia y nos reconozca que somos cristianos. No estoy hablando de la iglesia romana, estoy hablando de la iglesia evangélica en general, claro. No hablo de vosotros porque no os conozco, por eso estoy hablando hoy con libertad. Hablo de mí mismo también. Hablo de mí mismo. Puede ocurrir que nos admita como miembro por el hecho de aceptar la confesión de fe, en el mejor de los casos. Pero sin conversión, repito nuevamente, no seremos miembros de la Iglesia universal, o dicho de otra manera, de la Iglesia católica a la que pertenecemos. No la Iglesia católica romana, la Iglesia católica, la Iglesia universal, en castellano puro, que es la Iglesia de Cristo. Sin esa auténtica conversión, estamos fuera del cuerpo de Cristo. La verdadera Iglesia de Cristo es la que navega en el tiempo y en el espacio de los que durmieron en el Señor, de los que viven y de los que morirán. La verdadera Iglesia de Dios se compone de personas convertidas, de personas que se reúnen con sus hermanos en la iglesia local. ¿Para qué? Para que haya grande bendición en nuestras vidas, en las vidas de nuestra familia y también en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad de vecinos,
para que seamos luz entre las tinieblas, palabra de Dios. La conversión, pues, y estoy acabando, no es una mera decisión humana, hermano y hermana, sino una decisión que corresponde a los designios eternos de Dios, porque antes que los mundos fuesen, dice la Escritura, te conocí, antes que los mundos fuesen, te amé, porque para Dios no hay tiempo. Te amó en la eternidad de Dios, te conoció. Y aunque tú no quieras, aunque te revele ante esta gran verdad, Él te cogerá y cargará sobre ti y te llevará a donde están, repito nuevamente, las 99. Porque fue grande el precio que pagó el Hijo de Dios. Fue la humillación del mismo Dios. Esa humillación que teníamos que ser nuestra. Ser nuestra. La cogió Él y la clavó allá en la cruz. Y la clavó en tu corazón. Es una decisión, pues, que no puede volverse atrás. Porque los designios de Dios es designio en la eternidad. La conversión siempre es consecuencia de recibir la palabra proclamada. La predicación. Al Señor le pareció bien. El Señor quiso que el hombre, que la mujer, se salvara por la locura de la predicación. Hay muchas iglesias que ya no se predican. Se dice un pequeño pensamiento, si queremos, y basta. Pero la conversión vendrá por la locura de la predicación, de la palabra proclamada. Y para recordarme a mí mismo que la conversión siempre es una consecuencia de recibir la palabra de Dios. Vosotros venisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra de gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Y dice Romanos, en el capítulo 10, versículos 13 y 14, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién puede sino proclamar, invocar el nombre? Invocar el nombre de Dios. No se trata de acordarse de Dios o de Jesucristo, no. ¿Quién lo puede invocar sino la persona que ha sido marcada a fuego por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo pues, dice el texto de Romanos, cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es tu misión, hermano y hermana. Esa es tu misión, es mi misión. No solamente la misión del pastor, no solamente quien os predica, no. Es una misión de cada uno de nosotros, de la persona más humilde. Más humilde. ¿Quién y cómo irán sin haber quien les predique? Quiera el Señor que esta tarde torpemente, que te haya llevado, aunque sea torpemente, la palabra, y que al menos que antes de dormir pienses un poquito, medites. El Señor también nos manda a la meditación. Medites. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un alto en tu camino? Estamos tan envueltos en tantas cosas que nos agobian, en el trabajo que podemos perder,
en el dinero que no tenemos para pagar ciertas cosas, que nos hemos olvidado que todo bien perfecto viene de Dios y que Él no te dejará y no te desamparará, que dependemos de Él, no dependes de ti, ni de mí, ni de ninguno de nosotros, tú dependes de Cristo, porque tú eres algo hermoso para Dios y para Jesús, porque en tu corazón está el Espíritu Santo que llora cuando pecamos, que está ahí como compungido. Estoy utilizando palabras humanas, no tengo palabras para definir esa situación. Que era el Señor que haya podido llevarte esta palabra y que tanto a mí como a ti nos sirva.